doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, docente de la Academia de la Magistratura en relación con cursos de lavado de activos, criminalidad organizada, extinción de dominio y prueba en el proceso penal. Ponente en diversos eventos jurídicos a nivel nacional e internacional en temas de derecho penal, procesal penal y extinción de dominio. Autora de diversas publicaciones sobre materias de derecho penal y procesal penal y en materia de extinción de dominio, entre las que destacan la negociación en el nuevo proceso penal, la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, el proceso inmediato, la prevención general como teoría normativa, los recursos en el proceso penal, la extinción de dominio conforme al decreto legislativo 1373, aspectos fundamentales, entre otras. Sin más preámbulo, doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este congreso, le damos el uso de la palabra. No tenemos su audio, doctora. Muy buenas tardes, Uriel, buenas tardes con todos, muchas gracias por esta presentación. Gracias a mi amigo Mario Amoretti por esta invitación, al decano del Colegio de Abogados de Arequipa, por este magnífico evento en el que tengo el honor de compartir ponencia junto al profesor Bert Schunemann, quien fuera mi tutor en Alemania, donde estuve también 1 año y medio realizando una estancia de investigación en el marco de la tesis doctoral, y junto a otros queridos colegas. Un magnífico evento por los temas a tratar. En este sentido, pues me complace muchísimo estar en esta tarde con ustedes. Justo el tema sobre el que voy a tratar, compartir algunas reflexiones, versa sobre la extinción de dominio como una herramienta de lucha contra la corrupción, ¿no? Evidentemente, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de activos, los estados ya hace décadas han advertido la necesidad no solamente de tipificar el delito de lavado de activos, sino la necesidad de luchar para privar a las organizaciones criminales de sus efectos, ganancias que pudieran obtener de los delitos. Que el crimen no sea rentable. Ese es uno de los presupuestos con el que nace la figura de la extinción de dominio, tal como está regulada en nuestro país, ¿no? Sabemos que la extinción de dominio es una especie o se enmarca dentro de lo que es el decomiso, pero adquiere unas características especiales al tener un carácter autónomo, ¿no? Porque el decomiso está vinculado al proceso penal, depende del proceso penal y ataca o se dirige a la persona. Y sin embargo, la extinción de dominio tiene un carácter autónomo, porque no depende del proceso penal y lo que persigue son los bienes, ¿no? El fundamento de esta figura la encontramos en las convenciones internacionales, pero antes de referirme a ellas brevemente, haré referencia a una anécdota, ¿no? La extinción de dominio como una figura autónoma tiene su origen en el vecino país de Colombia, que fue el primero en Latinoamérica y en el mundo en tipificar una figura totalmente autónoma, llamada extinción de dominio. En este país, como todos sabemos, es de conocimiento general, los narcotraficantes amasaban cuantiosas fortunas y realmente a ellos no les importaba, pues, purgar o pasar muchos meses en la cárcel, siempre y cuando sus familiares pudieran tener acceso a el dinero, a las ganancias, porque ellos mismos con ese dinero podían pagar una mejor estancia en la cárcel y favorecer a su familia, ¿no? En ese sentido, pues el delito resultaba rentable. Y en Colombia se dieron cuenta de esto e implementaron una figura autónoma que también ha generado toda una ola en Latinoamérica, también con el Código Modelo de Extinción de Dominio, que ha impulsado a recoger esta figura en diversos países, entre ellos nuestro país, ¿no? Pero muchos otros también en Latinoamérica. El fundamento legal de la extinción de dominio, o antes del decomiso, lo podemos encontrar ya en la Convención de Viena de 1988, Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la cual se reconoce la necesidad de atacar esos rendimientos financieros o fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, ¿no? La Convención de Viena, en su artículo 5, dispuso
que cada una de las partes, los estados partes, adopte medidas para el decomiso vinculado a los insumos, materiales, equipos, instrumentos relacionados al tráfico ilícito de drogas. Pero también se estableció el decomiso del producto cuando éste se haya transformado, es decir, del dinero, cuando se ha transformado en otros bienes. Y también cuando se haya mezclado con otros bienes, es decir, ya se reconoce la mezcla como un supuesto que posteriormente da lugar a la extinción de dominio que tenemos regulada en nuestro país. Posteriormente, después de la Convención de Viena, tenemos la Convención de Palermo del 2000 o Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en Palermo el 13 de diciembre del 2000, la cual pues se adoptó con la finalidad de luchar contra esta delincuencia organizada transnacional. En esta convención se recogen una serie de definiciones, como es la del producto del delito, el decomiso mismo, como la privación con carácter definitivo de bienes que tienen un origen delictivo. La Convención de Palermo establece una necesidad de adoptar medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso de los productos del delito que provienen del crimen organizado, del lavado de activos y de la corrupción, precisamente, así como los bienes, el equipo, los instrumentos utilizados y que están mencionados en esta convención, ¿no? Y también señala la necesidad de adoptar medidas para el embargo preventivo de este tipo de bienes, objetos, efectos, ganancias. También la Convención de Palermo reconoce la mezcla como un supuesto de decomiso y por primera vez se habla de una carga dinámica de la prueba, que actualmente la tenemos recogida en el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento, ¿no? Concretamente en el artículo 12.7. Lo que señala la Convención es más o menos lo siguiente, que los estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir, dice al delincuente, que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito, en la medida en que ello sea compatible con sus principios de derecho interno. Y actualmente, en nuestro país, con este decreto legislativo 1373, que fue instaurado como una legislación autónoma y que tiene gran importancia en la lucha contra la corrupción, del 4 de agosto de 2018, precisamente una de las cuestiones que se regulan en este decreto legislativo y en su reglamento es una carga dinámica de la prueba, ¿no? A la fiscalía especializada, porque tenemos un sistema especializado, le corresponde probar la causal de extinción, pero al requerido le corresponde probar la licitud de los bienes, efectos, ganancias, el origen lícito, o le corresponde probar, si fuera el caso, la buena fe, como vamos a ir viendo en esta sesión también. Esta carga dinámica de la prueba, esta necesidad de que el requerido, que es la persona que va a ser, digamos, notificada por el Estado para que pueda defender un bien, por ejemplo, una casa que supuestamente fue comprada con dinero de la droga, va a tener que probar, que acreditar con documentos y con cualquier medio de prueba idóneo que el origen de ese bien es lícito, porque si no lo acredita, va a asumir también unas consecuencias. Ello, lógicamente, es absolutamente distinto a lo que se prevé en el proceso penal, donde la carga de la prueba pues, la tiene el Ministerio Público. Es una característica de esta autonomía del proceso de extinción de dominio, al que vamos a ir comprendiendo poco a poco como una figura plenamente autónoma y con sus propios principios, que hacen de esta figura pues idónea para la lucha contra la corrupción, ¿no? Seguramente todos, o muchos, no sé si por aquí hay quienes simpaticen con el gobierno aprista o hayan sentido algún tipo de admiración por el señor Alan García, pero es por todos sabido que penalmente la acción penal se extinguió debido al fallecimiento del señor Alan García. Y sin embargo, en el marco de la extinción de dominio de este sistema joven, porque la ley es del 2018, ya se han embargado sus bienes, ¿no? Están bajo medidas cautelares que fueron decididas y que fueron incluso confirmadas por la sala y se han dictado medidas cautelares sobre diversos bienes del señor García, ¿no? Bueno, que eran del señor García y que fueron transferidos a través de la sucesión mortis causa a sus herederos.
en este sentido derechos, bienes, derechos sobre un club, y se han dictado diversas medidas cautelares en el marco de un proceso de extinción. Entonces, este es un ejemplo muy actual de cómo en efecto la extinción de dominio resulta ser una herramienta eficiente y eficaz, por diversas razones, ¿no? Porque en el proceso penal tenemos un estándar muy elevado, porque la acción penal se extingue por diversas causas, porque no se puede condenar en ausencia, y por diversos motivos. En cambio, la extinción de dominio en realidad se dirige a los bienes y se basa, o su fundamento lo podemos encontrar, tal como señala la exposición de motivos, en los límites constitucionales al derecho fundamental a la propiedad, el artículo 70 de la Constitución. La propiedad se debe ejercer dentro del marco del bien común y de los límites de la ley. No se puede adquirir un derecho de propiedad de manera ilícita o contraviniendo esta legalidad. También la extinción de dominio se basa en la teoría del acto jurídico, de la nulidad del acto jurídico, y así está también reconocida en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1373, el cual nos refiere precisamente esa teoría. El acto jurídico es nulo si carece de causa lícita. Si no hay una causa lícita de adquisición, porque ese dinero se adquirió como parte de la corrupción, los alcaldes, como parte del narcotráfico, como parte de la trata de personas, entonces el Estado no tiene por qué respetar porque ese derecho de propiedad no se ha consolidado. Esta figura tiene gran importancia porque, ahora no voy a hacer referencia a cómo es la extinción de dominio, el proceso, porque no nos daría tiempo, pero básicamente vamos a tener dos etapas, ¿no? Una etapa reservada, que es la indagación patrimonial, y una etapa ya judicializada. Pero en esta etapa reservada, los fiscales especializados en extinción de dominio van a indagar sobre los bienes. ¿Qué bienes tiene esta persona? Y si hay una supuesta vinculación con un origen que está vinculado a una actividad ilícita, por ejemplo, delito de corrupción de funcionarios. Entonces, hoy en día, hace poco justo conversaba con un asesor de varios alcaldes, porque los alcaldes han venido aquí a Lima a reunirse con el presidente y a recibir una serie de charlas y capacitaciones. Y uno de los temas que le mencionaba a este asesor de varios alcaldes, le decía, bueno, los alcaldes, en realidad, que en nuestro país, pues se sabe, muchos de ellos incurren en actos de corrupción, ahora ya no solamente tienen el frente del derecho penal o del proceso penal que se les va a iniciar, el cual muchas veces puede terminar en absolución, por duda razonable, puede frustrarse porque se pusieron a buen recaudo y nunca se les pudo condenar, pudo prescribir, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora los alcaldes van a tener que cuidarse más y pensar en las consecuencias de un sistema tan eficiente como ha resultado ser en nuestro país la extinción de dominio. Fíjense algunos datos antes de terminar con el tema de los alcaldes como un dato, ¿no? A la creación de este sistema, que lleva pocos años, ¿no? Desde el 2018, las fiscalías especializadas de extinción ha recuperado más de 163 millones de soles para el Estado. Más, este es un dato del 2020. Además, se han creado las fiscalías especializadas en extinción de dominio a nivel nacional, fiscalías provinciales a nivel nacional, salas también con competencia especial. Recientemente, este año, se ha publicado un compendio de extinción de dominio con más de 1000 páginas, con sentencias de primera y segunda instancia en el ámbito de extinción de dominio. Es decir, ha resultado ser un sistema muy eficiente para extinguir los bienes, es decir, trasladar esa titularidad a favor del Estado en los casos en los que estos procedan de objetos, efectos, ganancias, hayan sido utilizados, ¿no?, con fines ilícitos, o provengan, ¿no?, de un bien, de una casa que fue adquirida lícitamente, pero que se utilizó para el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de la corrupción, por supuesto, ¿no? Tenemos muchos casos vinculados al señor Montesinos Torres y a toda su red de corrupción, al gobierno, al señor Fujimori, que ya han sido materia de sentencia de extinción de dominio. Como sabemos, también en este proceso de extinción de dominio hay primera y segunda instancia, no hay casación. Entonces, el carácter firme de las decisiones que extinguen un bien a favor del Estado es mucho más rápido. También en la indagación patrimonial que les mencionaba,
se establece la posibilidad de dictar medidas cautelares, es decir, de embargar los bienes. Por eso vuelvo al tema de los alcaldes. No les resulta rentable hoy en día, y esto se debería difundir tal vez con una eficacia preventiva general, no resulta rentable a ningún alcalde en nuestro país con la extinción de dominio dedicarse a actos de corrupción. Evidentemente siempre existe una posibilidad de que no lo descubran, que no lo denuncien, que no se le envíen copias a la Fiscalía de Extinción, pero las herramientas de las que le ha dotado el ordenamiento a través del decreto legislativo 1373 y su reglamento, para precisamente lograr que esos fondos producto de la corrupción, millones, puedan ser extinguidos, son bastante potentes, bastante eficientes. Un ejemplo, ¿no? Si un alcalde, pues, obtiene en un determinado municipio 80 millones como producto de la corrupción y está siendo investigado por actos de corrupción en una fiscalía penal, sabemos que en esa fiscalía penal se va el proceso a demorar bastante, ¿no? Si además hay una imputación por organización criminal, eso puede extenderse en el tiempo. Pero ya desde que está siendo investigado en el proceso penal, los fiscales penales remiten copias a extinción, más aún cuando se trata de alcaldes, de dinero ilícito o de lavado de activos. En ese sentido, los fiscales especializados en extinción, que tienen tiempo suficiente, disposición. Que firme un papel. Por favor, el doctor Uriel ¿puede silenciar su micrófono? Sí, que tienen tiempo, disposición para ocuparse de estos casos, van a precisamente poder indagar sobre el patrimonio y dictar medidas cautelares sobre estos bienes, ¿no? Embargarlos, decretar medidas que impidan que este alcalde corrupto y sus testaferros puedan disponer de los bienes. Lo mismo en relación a las casas o autos adquiridos. Desde mi perspectiva, después de reflexionar sobre este tema, la extinción de dominio resulta hoy en día la herramienta más eficaz a nivel legislativo en la lucha contra la corrupción, ya que le quita la posibilidad de disfrutar de los bienes ilícitamente obtenidos. Y es algo pues que se debe tener en cuenta, ¿no? Y además hay otro tema, que el estándar de la extinción de dominio es mucho más bajo porque lo que se está persiguiendo no son a las personas, no hay una presunción de inocencia, sino que la acción de extinción de dominio es una acción real que se dirige contra los bienes. En este sentido, el estándar de debido proceso, el estándar probatorio, sobre todo es un estándar menor. Hablamos de un balance de probabilidades y hay también una carga dinámica de la prueba. Eso explica, además de la especialización, el hecho de que ya se tenga un número importante de sentencias firmes en el ámbito de la extinción de dominio. Hacia el año 2020, y esto es información oficial, es decir, casi 2 años de funcionamiento, un poco menos, ya habían 43 sentencias a favor del Estado, más de 6 millones recuperados por lavado, minería, contrabando, delitos contra la administración pública, más de 19 millones por lavado de activos, tráfico, corrupción de funcionarios y minería ilegal, y también montos en euros. Entonces, este sistema de extinción de dominio ha resultado ser pues, mucho más eficiente de lo que quizá en un inicio se habría pensado. Claro que hay también aspectos que se podrían modular, criticar desde la defensa. También existe la presunción de licitud, que es algo que no se puede simplemente rechazar o ignorar, ¿no? Que es algo que también los fiscales de extinción de dominio deben considerar. Pero en el marco de la lucha contra la corrupción, resulta ser una herramienta muy importante, muy eficaz, por los aspectos que acabo de mencionar, ¿no? Que además, como les decía, pues tiene su marco en lo que reconoce la Convención y que ahora está regulada en el decreto legislativo 1373. También no se puede desconocer el principio de buena fe, ¿no? Y esto es más gráfico en ciertos casos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si uno de ustedes compra una casa para su mamá y resulta que el dueño de esa casa fue un alcalde corrupto, ¿no? El Estado persigue al bien. En la extinción de dominio se persigue al bien y eventualmente la demanda por extinción de dominio o la indagación patrimonial se dirige contra la casa y los requeridos van a ser la persona que fue investigada por corrupción de funcionarios y ustedes o la persona que sea titular de la casa, ¿no? Entonces,
En esos casos, también la Convención de Palermo reconoce la figura de la buena fe, porque no toda adquisición en el marco de un bien que así ha tenido un origen o una vinculación delictiva debe significar para su titular la extinción. Esto no ocurre cuando estamos frente a un caso de buena fe, pero ahí viene todo un tema que nos daría para muchas horas, es el tema de la buena fe cualificada, ¿no? Porque precisamente el decreto legislativo 1373 y el reglamento nos hablan o exigen una buena fe cualificada para poder reclamar la propiedad lícita, la propiedad legalmente adquirida, la propiedad constitucionalmente relevante sobre ese bien. Y la buena fe cualificada pues no es algo tan fácil de probar. Requiere en el tráfico jurídico un cambio, una mayor diligencia, que es precisamente un tema que conversaba con algunos colegas, con algunos empresarios sobre todo. La extinción de dominio, si bien resulta ser una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, también tiene cambios significativos en el tráfico jurídico. Y les pongo un ejemplo, porque por ahí tengo algunos casos que voy a comentar. Un leasing. El banco, ¿no? Hace un préstamo o un arrendamiento financiero y es el dueño del vehículo, pero si ese vehículo es destinado para traficar con droga, va a poder ser objeto de extinción de dominio. Y ahí, cuando se inicia el proceso de extinción de dominio, se va a convocar al banco, al que usa el auto, ¿no? Para ver el tema de la buena fe cualificada. Y por ahí hay un caso, entre la jurisprudencia difundida en redes, en el cual el banco ha perdido, ¿no? Ha perdido ese bien. Entonces, como les señalo, también la extinción de dominio va a significar o significa un cambio en el tráfico económico, una mayor diligencia en las operaciones jurídicas para evitar que un bien que se adquirió de buena fe, con dinero lícito, pueda ser extinguido, ¿no? Eso es uno de los temas que también se menciona en las convenciones y un contrapunto al tema de la extinción de dominio. La Convención de Mérida del 2003 o Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en Mérida el 9 de diciembre de 2003, fue adoptada con el objeto de proporcionar soluciones a los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, particularmente en la delincuencia organizada, la delincuencia económica y el blanqueo de capitales. Aquí también, en esta Convención de Mérida del 2003, se manifiesta la necesidad de combatir el enriquecimiento personal ilícito, el cual puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas. Precisamente, una de las causales de extinción de dominio tiene que ver con ese incremento patrimonial que no es debidamente justificado. Y es algo que también está siendo considerado en el ámbito de la extinción de dominio, siempre y cuando se pueda vincular a una actividad ilícita, que puede ser cualquiera de las que está contemplada en el artículo 1 del decreto legislativo 1373, que señala entre actividades ilícitas precisamente contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado, contrabando y otras que puedan generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Entonces, ese es un marco bastante amplio, ¿no? Igualmente, la Convención de Mérida regula el embargo preventivo, la incautación, el decomiso, en el mismo sentido que las convenciones anteriores, y también señala o reconoce el embargo o el decomiso, perdón, cuando ese producto haya sido transformado en otro, ¿no? Y también la mezcla de bienes. Respecto a la carga de la prueba, también se mantiene en esa carga dinámica de la prueba, en ese traslado de la carga al requerido, ¿no? Quien va a tener que probar el origen lícito del bien. Y si no lo prueba, va a tener consecuencias en el proceso de extinción de dominio. Bien, eso es en el marco de las convenciones. En nuestro país, en la autonomía de la extinción de dominio, copiando un poco el modelo colombiano que está recogido en la ley modelo de extinción de dominio, también ha sido impulsado por las evaluaciones mutuas del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera, porque este grupo ha realizado una serie de opiniones en las cuales advertían la necesidad de poder afectar el patrimonio de origen criminal y la
la pérdida de dominio, que era la figura anterior, regulada por el decreto legislativo 1104, resultaba que no era una figura tan eficiente, porque estaba vinculada al proceso penal, y tampoco el decomiso, porque en el mismo sentido dependía del proceso penal, estaba estrechamente vinculada a él. Entonces, no resultaba ser todo lo eficiente que se necesitaba para combatir precisamente la corrupción, el lavado de activos y privar al criminal de los efectos, ganancias producidas por el delito. Como he señalado ya, estamos frente a un sistema eficaz. Quizá dentro de todos los ámbitos de intervención del Estado, la extinción de dominio está resultando ser el sistema más eficaz y con resultados bastante palpables, ¿no? Como les mencionaba, aquel compendio de más de 1.100 páginas, que es de este año, que ustedes lo pueden descargar en internet, difunde la sentencia de extinción de dominio de primera y segunda instancia. También algunas cortes de extinción, salas, difunden sus fallos o de medidas cautelares o a nivel de primera o segunda instancia, y realmente hay muchos casos, ¿no? Sin embargo, no es un sistema tan difundido, tan conocido por el ciudadano a pie. Como les mencionaba antes, si los alcaldes supieran que robar no les va a salir, entre comillas, a cuenta, porque tienen un proceso penal, el que pueden eludir, en fin, mil situaciones. Pero también tienen un sistema de extinción de dominio. Y el sistema de extinción de dominio lo que va a hacer es atacar su patrimonio, ¿no? Entonces, lo importante es conseguir que a esas personas que delinquen o cometen delitos de corrupción u otro tipo de delitos no les resulte rentable, porque se les va a quitar o a privar de esas ganancias. No va a resultar atractivo. Y eso es lo que se está logrando con la extinción de dominio, si bien necesita pues un poco más de difusión, ¿no? El sistema como tal. Evidentemente, la extinción de dominio no deja de ser controvertida. Hay países donde no se ha aceptado porque se habla de la afectación del derecho de propiedad, pero ya, como les mencionaba de manera muy escueta, porque eso también da para una conferencia entera, la fundamentación que se ha dado o que brindan también expertos en esta materia, como es el doctor Gilmar Santander Abril, tiene que ver con la legitimación del derecho a la propiedad, ¿no? La propiedad adquirida de manera ilícita o que se usa para fines ilícitos no puede ser reconocida constitucionalmente, no es válida, no surte efectos. Y esto tiene que ver también con lo que ya les mencionaba, ¿no? La teoría de la nulidad del acto jurídico, que es también reconocida y aceptada. Evidentemente, más discutible ha sido el tema del carácter retrospectiva de la ley de extinción de dominio, ¿no? Porque, como lo señala el 2.5 del título preliminar del decreto legislativo 1373, la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad. Por eso es que se puede aplicar, aunque es una ley del 2018, a los hechos ocurridos en el gobierno de Fujimori, Montesinos, hechos de tráfico ilícito de drogas anteriores, etcétera, y por eso es que también se ha adecuado el decreto legislativo 1104, los casos tramitados bajo la norma anterior han sido adecuados al decreto legislativo 1373. Esa retrospectividad de la norma tiene que ver con esta fundamentación constitucional del derecho a la propiedad. Sin embargo, es algo pues que ha sido bastante discutido. El artículo 7 del decreto legislativo 1373 reconoce cuáles son los presupuestos de procedencia de la extinción de dominio, que básicamente son, pues, primero, cuando se trate de bienes que constituyen objeto, instrumentos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas. Cuando se trate de bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado, siempre y cuando existan elementos que nos permitan considerar que vienen de una actividad ilícita. Y aquí también la propia ley define lo que es un incremento patrimonial no justificado, ¿no? El incremento patrimonial no justificado es el aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica notoriamente superior al que normalmente haya podido percibir en virtud de actividad laboral o de causa lícita, existiendo elementos que permitan considerar razonablemente que dicho incremento proviene de actividades ilícitas. Como ven, los presupuestos de la extinción están siempre vinculados a una actividad ilícita. Eso es algo que también he venido conversando con los fiscales de extinción cuando me ha tocado participar en alguna capacitación, porque
En nuestro país, algunos fiscales interpretan el término actividades ilícitas de manera extensiva, entendiendo por actividad ilícita cualquier actividad contraria al ordenamiento jurídico, ya sea administrativa, ¿no? Pero no necesariamente de relevancia penal, lo cual, pues, no es de recibo, porque hay que atender a lo que dice la norma y también a la ley modelo de extinción de dominio, la cual claramente señala que estas actividades ilícitas son actividades criminales. Que el estándar probatorio no es comparable al proceso penal, eso es indiscutible, pero las actividades ilícitas son actividades vinculadas a hechos delictivos, no a cualquier actividad contraria al ordenamiento jurídico, como lamentablemente muchos fiscales sostienen. Esa interpretación errada, lejos de ayudar a fortalecer la extinción de dominio, desde mi perspectiva daña, porque estamos frente a una institución de carácter autónoma, que es la extinción de dominio en nuestro país, que está en construcción de su legitimación, ¿no? No tenemos en Alemania, en España, una figura igual, no la tenemos. Hay un decomiso ampliado, autónomo, etcétera, pero no hay una figura que sea igual a la extinción de dominio. Por eso podemos decir que en Latinoamérica nace la extinción de dominio como tal, en Colombia, pero la construcción de la legitimación está en proceso. No hay muchas tesis doctorales sobre extinción de dominio, se hace un tema interesantísimo de trabajar, porque la legitimación está en construcción. Hay trabajos muy buenos, hay artículos muy buenos, pero es un sistema que todavía se está legitimando a sí mismo, y más aún en el marco de una norma pues, que es joven, que tiene escaso tiempo de aplicación, y que debe todavía seguirse consolidando, ¿no? Por eso es que esa interpretación extensiva que algunos fiscales, no pocos fiscales especializados acogen, lejos de ayudar a que realmente la extinción de dominio sea una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos, termina dirigiendo los recursos del Estado hacia casos de bagatela, hacia casos que no tienen mayor sentido. No se creó la extinción de dominio, así como también no se creó el lavado de activos para perseguir la informalidad, porque en nuestro país la informalidad es el 80% de nuestra economía. La extinción de dominio se crea en el marco de esta corriente latinoamericana, precisamente que busca privar de los efectos ganancias obtenidos por los delincuentes, ¿no? Vinculados al crimen organizado o a delitos de mayor trascendencia, ¿no? Por eso es que resulta también de relevancia para que esta figura realmente cumpla su finalidad de dirigirse a aquellos efectos ganancias de delitos más graves, a aquellos casos más relevantes, que los fiscales tengan claro el término actividad ilícita y no lo extrapolen, no hagan una interpretación extensiva, amplia, y que asimismo también hagan un análisis económico de los casos, ¿no? Para que los recursos se dirijan a aquellos casos de extinción pues, más relevantes. Otra de las causales, antes de pasar a los casos que brevemente voy a comentar, cuando se trata de bienes de procedencia ilícita que han sido usados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia. El ejemplo, el famoso caso Ocupa Farfán, de una familia que tenía una casa de 3 pisos, donde el hijo la utilizaba para vender droga. O sea, la casa fue adquirida con dinero de los padres, producto de su trabajo y esfuerzo, pero era utilizada para vender droga. Entonces, en la extinción de dominio también se aplica a esos casos, cuando se trata de instrumentos del delito, de bienes que han sido instrumentalizados y que son extinguidos, ¿no? Por esta causal. También aplica cuando se trata de bienes declarados en abandono y se tenga información respecto a los mismos que guardan relación con una actividad ilícita. Cuando los bienes o recursos de los que se trata provengan de la enajenación o permuta de otros que tienen su origen directo o indirecto en una actividad ilícita. Y también cuando se trata de bienes que han sido afectados dentro del proceso penal y no ha sido decidido su destino. Y eso también es un supuesto frecuente, porque en el proceso penal, ¿qué pasaba, no? Los fiscales se centran en el objeto penal, ¿no? En el delito, en lograr una acusación y una condena, pero se olvidaban de los bienes. Y esos bienes estaban allí o eran desafectados o nunca se tomaba una decisión definitiva. Y también, por último, cuando se trata de bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se encuentran dentro de cualquiera de los supuestos anteriores. El caso de los bienes de Alan García.
Seguramente muchos han sentido una sensación de impunidad cuando el señor Alan García fallece y todos sus herederos se quedan con cuantiosos bienes que supuestamente tienen un origen en la corrupción. Pero con la decisión firme, cautelar sobre esos bienes y la extinción de dominio que ahora está en proceso, seguramente va a disminuir la sensación de impunidad porque posiblemente esos bienes sean extinguidos, sus departamentos en Miraflores, sus acciones, su yate, van a ser extinguidos a favor del Estado, como han sido ya muchos otros bienes producto de la corrupción, ¿no? En los que incluso se aplica la cooperación judicial internacional. El primer caso de extinción de dominio es el famoso caso Ibárcena Worza, que es un caso vinculado al señor Montesinos, recaído en el expediente 2755-2017, de fecha mayo del 2019. En este caso, el objeto de extinción de dominio fue $1.045.000 obtenidos de una cuenta que estaba, de una cuenta offshore de Southland Securities en Luxemburgo, ¿no? Precisamente se logró extinguir este monto, fíjese, bastante importante, porque se aplicó como causal de extinción de dominio que se trataría de efectos o ganancias de actos delictivos, ¿no? Y también eran activos afectados en un proceso penal. El requerido, Marco Antonio Ibárcena Worza, era hijo de un excomandante general en el cual, en ese proceso penal que se le siguió al padre, había también abundante prueba acerca de los mecanismos que empleaban vinculados a actos de colusión, de enriquecimiento ilícito, de asociación ilícita, los mecanismos que empleaban para que se paguen las coimas, el uso de esa cuenta offshore de Southland Securities para poder recibir el pago de esas coimas, ¿no? La misma que fue objeto de incautación también. La cuenta bancaria era destinada para el pago de esas comisiones ilícitas que no eran para Ibárcena Worza, ¿no? Por eso enfatizo que lo interesante también de la extinción de dominio es que no persigue a las personas, ¿no?, sino a los bienes. En este caso, al dinero, a ese $1.045.000 que estaba depositado en esa cuenta en el extranjero, en Luxemburgo. El dinero supuestamente pertenecía al padre, al general, a Marco Antonio Ibárcena Amico, quien recibía en esa cuenta el dinero como parte de las coimas que pagaban diversas empresas al Estado, ¿no? Había sido un funcionario del Estado. Se recabó suficientes elementos también como parte del traslado de elementos probatorios del proceso penal para poder precisamente extinguir ese monto de dinero, ¿no? Esa fue la primera sentencia de extinción de dominio en nuestro país, que incluía un caso de cooperación judicial internacional. Como ven, es un ejemplo de que los delitos de casos de corrupción de funcionarios, incluso aunque ese dinero haya terminado en una cuenta offshore en el extranjero, puede ser destinado o puede volver al Estado a través precisamente de la figura novedosa e interesante de la extinción de dominio. Otro caso de la jurisprudencia en esta materia es el caso Serpa Echeverría, el caso vinculado a un inmueble como efecto delictivo. En este caso se trataba de un inmueble de Ucayali que habría sido adquirido por Violeta Serpa Echevarría. Claro, cuando se demanda, también se notifica al posible tercero de buena fe, ¿no?, al requerido y a los terceros interesados. Se trataría de un bien, de un inmueble que estaba vinculado al tráfico ilícito de drogas, en este caso, y al lavado de activos. Existía una condena contra la señora Violeta Serpa Echevarría, y supuestamente la señora Violeta Serpa Echevarría estaba en la cárcel. Sin embargo, aparecía que le había dado un poder a una tal Rosa Yerén para que pueda vender los lotes a una empresa, ¿no?, porque el adquirente era una empresa. Sin embargo, pues la Fiscalía de Extinción probó que existían una serie de elementos que no cumplían con esa buena fe cualificada a la que antes he hecho referencia. Por eso he señalado, la extinción también va a modificar el tráfico jurídico, porque ahora cuando ustedes, todos los que me escuchan, y sus familiares y sus amigos vayan a adquirir un bien, deben cumplir mucho más todos los requisitos legales que la norma prevé, como bancarizar, como ir al notario, como ir a registros a verificar que ese bien efectivamente les pertenece, si esa persona realmente está en posesión, y por supuesto ignorar si la persona tiene, por ejemplo, una condena por un delito de tráfico ilícito de drogas.
Pero en este caso hubieron una serie de datos contundentes, de indicios, por los cuales la Fiscalía de Extinción sostuvo que se trataría de un acto simulado. Para empezar, ¿cómo es posible que una persona que esté en la cárcel pueda brindar un poder, ¿no? Eso es algo inaudito, ¿no? Porque no tuvo un permiso de salida, ni mucho menos. El notario que otorgó el poder tampoco señaló que haya hablado con la señora. Entonces, ¿cómo es posible que el notario haya otorgado ese poder sin verificar que el poder dante estaba presente o concurrió? Se pagó un monto en efectivo y ya sabemos que está vigente la ley de medios de pago, el pago se tiene que bancarizar. También el monto no coincidía con el valor real del predio, ¿no? Todos estos elementos fueron utilizados para, en efecto, concluir que no existía una buena fe cualificada y extinguir este bien, en este caso procedía del tráfico ilícito de drogas, a favor del Estado, ¿no? La compradora, que supuestamente era una empresa, no logró probar esa buena fe cualificada. A propósito, en el marco del análisis de estos casos, algo que he podido constatar es que al tratarse de una norma reciente, el decreto legislativo 1373, los abogados no conocen la legislación de extinción de dominio y no hacen una defensa muy buena, porque señalan temas que tienen que ver con el proceso penal, con la presunción de inocencia, con garantías propias del proceso penal, pero no hacen referencia expresa a lo que señala la ley de extinción de dominio, a los presupuestos de extinción y a que se trata de una acción que ataca el patrimonio, no a la persona. Entonces, eso es algo también, digamos, para reforzar de cara a la defensa, porque no todo se puede ver desde el marco de la lucha contra la corrupción, evidentemente, pero en algunos casos que he podido revisar, se ha extinguido bienes de empresas o incluso de un banco o de una persona que adquirió un camión para transportar combustible y se lo alquiló a un trabajador de confianza y este trabajador lo usó para llevar droga, ¿no? Pero es un camión que tenía un mes, que estaba bajo un leasing, y el abogado de este señor, del dueño del camión, no supo, digamos, fundamentar la buena fe. Es evidente, ¿no? Podría haber tenido buena fe, pero si no la sabe argumentar bajo los supuestos de la ley de extinción de dominio, puede ser que el Estado esté extinguiendo bienes que no necesariamente tienen un origen o vinculación ilícita, ¿no? Pero exige por parte de la defensa esa diligencia, ¿no? Esta Doctora, ya sentencia, estamos con tiempo. así, ya, bien, voy cerrando entonces, no tengo muchos casos porque he dado un curso para los fiscales de extinción. Bueno, en resumen, como ya estamos en el tiempo, la legislación de extinción de dominio en nuestro país resulta un instrumento interesante para la lucha contra la corrupción, que evidentemente se tiene que difundir mucho más para los efectos preventivos generales y especiales. También es una legislación escueta sobre la cual hay muchos vacíos, sobre todo de cara a los requeridos, ¿no? A las personas que pueden ser afectadas por el proceso de extinción. También existe un desconocimiento grande para aplicar lo que es un tercero de buena fe, para defenderse en el marco de las medidas cautelares, y también una deficiencia en el conocimiento y aplicación de la presunción de licitud, porque no se puede presumir de manera general que los bienes sobre los cuales se indaga tienen un origen ilícito, ¿no? Bien, muchas gracias y quedo atenta si hubiera alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias a todos. ¿Verdad? Muchas gracias por su exposición y por un tema tan interesante, como usted me lo ha hecho, que tiene mucho todavía que investigarse. Así es que, dado también el tiempo, si hay alguna pregunta la pasaríamos a mesa redonda, ya que nuestro siguiente expositor también ya se encuentra presente. Doctora, le queremos agradecer por su participación. Esperamos tenerla nuevamente por acá en alguna otra oportunidad con estos temas tan interesantes como los que ha expuesto hoy. Y bien, reciba todos los saludos del Colegio de Abogados de Arequipa, de su junta directiva y del decano de nuestra institución. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, continuando con las ponencias, tenemos